Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy el tema se titula Trátalo como hermano. Vivimos en una sociedad egocéntrica, en una sociedad narcisista y en una sociedad consumista. Y a veces es difícil entender el por qué hay que tratar a alguien como hermano cuando no se ha aprendido a tratar al papá como papá, a los hijos como hijos, a la mamá como mamá, al familiar como familiar, porque los valores se han ido perdiendo con el paso del tiempo y a pesar de que hay instituciones que luchan a brazo partido por renovar o devolver los valores que han existido a través de la historia, los valores morales, los valores humanos, para una mejor convivencia entre la especie. Espero, a la luz de las Sagradas Escrituras, que se entienda entonces el título Trátalo como hermano. Y para ello vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Sirácides, capítulo 33 y versículo 32. Si tienes un criado, trátale como hermano, porque has menester de él como de ti mismo. Palabra de Dios. Algo que no suena muy bien. Si no veo a mi hermano como hermano o a mi hermana como hermana, ¿cómo voy a ser capaz de ver a un criado como tal? Y mucho menos tratarlo como hermano. Pero se nos olvida algo muy importante. A pesar de una condición social inferior a la nuestra, tarde o temprano podremos necesitar de él. Y aquí no voy a hablar únicamente del criado o de la servidumbre como tal, sino de todo tipo de persona que esté en un rango inferior a cualquier otro. Por ejemplo, el jefe está en un rango superior en relación a sus subordinados. El capitán del ejército está en un rango superior en relación a sus subordinados. Y el esposo está en un rango superior en relación al resto de su familia. Pero ojo, hay que tener cuidado, porque tarde o temprano vas a necesitar de los que están por debajo de ti. Por eso dice la palabra de Dios, trátale como hermano. Pero ampliemos un poco esto. Los esclavos deben obedecer a sus amos, incluso duros y molestos, como el mismo Cristo, como el mismo Cristo. Cristo fue obediente. Y aquí hay algo que le debemos de poner un poco de atención. Los esclavos deben de obedecer a sus amos, primero porque su condición de esclavos así lo exige. Por ejemplo, no estoy comparando la esclavitud como tal con lo que voy a decir a continuación, pero vamos a hacer una especie de analogía.
En las empresas hay jefes de área, de departamento, hay gerentes y los demás deben obedecerles, aún así sean unos pesados, aún así yo piense de manera diferente, y la razón es por mi condición. Y además de eso recibo una paga por esa condición. Y es difícil, no se puede aceptar, pero hay que tomar en cuenta que si acepté un trabajo, firmé un contrato, pues me tengo que sujetar a ello como tal y cumplir con lo que el contrato dice. Entradas temprano, salidas a la hora, realizar las tareas que me corresponden de acuerdo a un cronograma. Igual sucede con el estudiante, igual sucede ¿con quién más podemos decir? En el mismo hogar, con las condiciones que cada quien tiene. Aún las directrices de papá o de mamá pueden ser muy difíciles de aceptar, muy molestas de obedecer, pero es la condición y Cristo fue obediente con su papá, aún que le costara la vida. Tengamos cuidado cuando trabajamos para la parroquia o trabajamos para una comunidad. Para ello y para tener un discernimiento hasta dónde se debe de obedecer, hay asesores espirituales que nos pueden orientar de buena manera, porque en cosas de la fe no se debe actuar ciegamente, sino vea usted los casos que han sucedido, y voy a mencionar únicamente uno, como lo fue Waco, Texas. Entonces, también a los esclavos se les está exhortando a que obedezcan en todo a vuestros amos de este mundo, no porque os vean como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón en el amor del Señor. Esto debe de bastar para entender el papel que tengo que realizar de acuerdo a mi condición de subordinado en todo aspecto de la sociedad. Claro, puedo exponer mis inconformidades, pero probablemente hasta ahí llegue. También hay que tener cuidado con aquel pensamiento que dice: el que obedece jamás se equivoca, porque si las cosas salen mal, fue el que dio la orden, el que se equivocó, no el ejecutor. Pero también puede exponer sus razonamientos antes de, y si no son escuchados, pues indudablemente tendrá que obedecer. Y no queda solo ahí la exhortación en las Sagradas Escrituras de que sea solo el esclavo el que haga, el que haga, el que haga. No, también, pero los amos deben acordarse de que también ellos tienen un Señor en el cielo. No lo olviden, Él es superior a todo cuanto existe y es a quien se le debe de obedecer. Y aquí es donde viene lo comprensible de lo que estoy diciendo. Ciertamente tienes gente por debajo, pero tienes a alguien más superior a quien tú le debes de obedecer. Entonces, la palabra de Dios dice: obrad de la misma manera con ellos,
dejando las amenazas, teniendo presente que está en los cielos el amo vuestro y de ellos, y que en él no hay acepción de personas. No se te debe de olvidar. Y más, con aquellos que están participando activamente en la iglesia, porque ellos tienen más conocimiento de las sagradas escrituras y tienen más conocimiento de lo que Dios quiere. Y aquí se involucran predicadores, catequistas, maestros, directores, coordinadores. Aquellos que tienen subordinados los deben de tratar como hermanos. ¿Y qué decir de aquellos que ocupan un cargo dentro de una empresa? Primero está la obediencia a Dios y después está la política de la empresa. Y esto refiriéndome a lo que respecta a la dignidad del trato hacia los demás, no en relación a las labores. Yo no voy a permitir, por ejemplo, que venga un empleado a Aragán y llegue a la hora que desee y salga cuando desee y que no cumpla sus tareas. No va por ahí la cosa. Va en relación al trato de la persona como hijo de Dios. Porque aún así sea el conserje, aún así sea el que lava tu automóvil, aún así sea el que está haciendo de mensajero, no lo olvides, tarde o temprano vas a necesitar de él. Y entonces, recuérdate todo el tiempo que en los cielos está tu amo, ya que estamos hablando en ese sentido, de amos y esclavos, de amos y sirvientes, ¿no? Arriba está el tuyo y por lo tanto le debes de obedecer. Y recuerda que Dios no hace acepción de personas y que todos a los ojos de Él somos iguales y que todos a los ojos de Él somos sus hijos. Claro está, para manejar las cosas del mundo, pues hay necesidad de poner a alguien al frente para que pueda gobernar, para que pueda dirigir, para que pueda conducir a un grupo hacia un éxito en su labor en la cual se va a desempeñar o se está desempeñando. Y esto implica pues un proyecto, implica pues un estudio, implica la construcción de algo. Tiene que haber alguien que dirija y por eso la iglesia también está constituida en una jerarquía, porque si no esto no tuviera ni pies ni cabeza, como se dice, y por eso es que también en las diferentes asociaciones religiosas hay una cabeza, aunque éste tenga otra cabeza por encima de él. Entonces, para no hablarlo de otra manera que suene ofensivo para muchos, estaríamos hablando de jefes y subordinados. Ese es el sentido. Y aprender a tratar a sus subordinados como hermanos, sin amenazarles, sin ofenderlos, sin denigrarlos. Entonces aquí estamos viendo que tanto tiene una tarea, como se tiene una tarea como jefe y otra como subordinado.
No basta con decir que esta moral social salvaguarda una justa concepción de la autoridad en la sociedad, sino que le da por base y por ideal el servicio de los otros realizado en la caridad. Y aquí es donde hay que volver a retomar aquello que Jesús nos hizo recordar previo antes de su partida. Él era líder, él era el amo, él era el maestro, él era el jefe. Y sin embargo trató a los suyos con dignidad y con respeto. Y él, teniendo ese título de maestro acá, supo también mostrarnos que había alguien a quien él obedecía, y en este caso es Dios. No lo olvidó. Y en previo, y esto lo celebra la iglesia, lo conmemora la iglesia el Jueves Santo, cuando se hace el recordatorio del lavado de los pies a los discípulos, Jesús, siendo el que estaba por encima de todos, no duda en reducirse a la esclavitud por sí mismo para lavarle los pies a los suyos. Nos está dando un ejemplo y una demostración de servicio. Hay empresas que basan su éxito en el servicio, en el servirle bien al cliente. En restaurantes, en servirle bien al comensal. En las empresas que hacen delivery o entregas a domicilio, también se esfuerzan por el servicio, pero póngale usted atención. Ellos lo hacen para generar ganancias y el otro lo tendrá que hacer para mantener su trabajo. En las cosas de Dios no es así. En las cosas de Dios se hace por caridad, porque reconocemos también la dignidad del ser humano y que somos uno como tales, somos una especie y debemos de ver al otro como hermano y tratarlo como hermano. No hay que olvidarlo. Toda relación humana comporta su justicia, su norma propia. Respetarla es tratar a cada uno de aquellos con quienes uno está en contacto con el matiz exacto que le conviene y que no está determinado únicamente al exterior por su gesto en la sociedad y por sus gestos que realiza, sino también y más profundamente por su ser mismo, sus dotes y sus necesidades. Tratar bien al otro. No en el contexto social, por un interés, por algo gesticulado o aprendido en un estudio, en una academia, en una escuela. No. Se debe de hacer porque toda relación humana comporta también algo más que eso, ser justos y no olvidarnos que todos, absolutamente todos, tenemos un amo, un superior, un ser superior a ti y a mí. Y esto aplica para que lo recuerde el subordinado como el jefe. Y al final, ¿a quién te debes? Pues te debes a tu jefe celestial,
aquel que te da la vida, aquel que te da dones, aquel que te da carismas, aquel que te ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo, aquel que es misericordioso a pesar de los errores que se cometen. Ser justo y es hallar la actitud exacta que conviene adoptar con cada uno. Eso es ser justo. Y usted se preguntará por qué estoy utilizando la palabra justo o justicia, porque es lo que Dios quiere. Porque con base a la justicia vamos a conocer y a aprender cómo tratar al hermano. La sociedad te enseña a ser un tiburón, a destazar, a comerte, a ser un pez grande para que te comas al pez chico. Eso es lo que te enseña la sociedad. Pero en las cosas de Dios no hay tiburones ni hay peces chicos. Aquí todos vamos a necesitar de todos, tarde o temprano. Y entonces hay que actuar con justicia en relación a la dignidad con que se trata o se debe de tratar, con relación a la dignidad del ser humano y el justo trato a los demás. Por eso, ser justo es hallar la exactitud exacta, ni más ni menos, que conviene adoptar para cada uno. Por eso Jesús dijo, ámense los unos a los otros. Pablo dice, sopórtense los unos a los otros. Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Oh, en eso está la justicia, en eso está la caridad, en eso está tratar al otro como hermano, porque si tú te tratas mal, pues indudablemente vas a tratar al otro mal. Pero cuando te pones a pensar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, indudablemente que lo vas a entender y vas a cambiar. Esto me recuerda algo que les traslado de inmediato. En un avión que cubría un vuelo entre Johannesburgo y Londres, a una señora de piel blanca de unos 50 años le tocó sentarse al lado de un hombre de color negro, un moreno. Y recuérdense que ha existido discriminación a causa de la raza, a causa de el credo, a causa de la etnia. Y esto está lejos de lo que Dios quiere. Y, ponga usted atención, llamó a la azafata para quejarse. ¿Cuál es el problema, señora?, pregunta la azafata. Pero, ¿no lo ve?, responde la señora. Me ha colocado al lado de un negro. No puedo quedarme al lado de estos inmundos. Deme otro asiento. Por favor, cálmese, dice la azafata. Casi todos los asientos de este vuelo están ocupados. Voy a ver si hay alguna plaza en clase ejecutiva o en primera. La azafata se marchó y volvió pasados unos minutos. Señora, explica la azafata, como yo sospechaba, no hay ninguna plaza disponible en clase económica. He hablado con el capitán y me ha confirmado que tampoco hay plazas en clase ejecutiva. Pero sí tenemos un lugar en primera clase.
Antes de que la señora pudiese responder algo, la azafata continuó. Es totalmente inusitado que la compañía conceda un asiento de primera clase a alguien que está en económica. Pero, dadas las circunstancias, el capitán ha considerado que sería escandaloso que alguien sea obligado a sentarse al lado de una persona que nos haga sentir mal. La señora, con cara de satisfacción, se preparó para abandonar su asiento e ir a ocupar el asiento en la clase ejecutiva. En eso, la azafata mira a la persona de color y le dice: si el señor me hiciera el favor de tomar sus pertenencias, el asiento de primera clase ya está preparado. Y todos los pasajeros alrededor que acompañaron la escena se levantaron y aplaudieron. La actitud de la compañía: todos somos iguales a los ojos de Dios. Una excelente historia que nos deja una excelente enseñanza. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.